las bases del desarrollo mexicano tenemos al México posrevolucionario. Dio comienzo luego de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, es decir, cuando termina la revolución contra Porfirio Díaz e inician los gobiernos de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, teniendo el fin de pacificar el país, es decir, crear instituciones que nos ayuden a tener un país mucho más institucionalizado. Se crea la banca, se crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI. Nacen las secretarías que ayudarían al presidente, como la Secretaría de Educación, del Trabajo, etc. Esto se vio reflejado en lo siguiente: la agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico, los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permitió elevar las oportunidades para el desarrollo personal. Los servicios de salud y seguridad aumentaron la esperanza de vida. El estado de bienestar inicia con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, con el fomento de la educación y la creación del Instituto Politécnico Nacional. Se empezó a aplicar la Constitución que se hizo en el México postrevolucionario, pero no se había podido aplicar bien. Lázaro Cárdenas reparte tierras. Se comienza a velar por los derechos de los trabajadores y también a aplicarse la educación pública laica y gratuita. El estado de bienestar se caracteriza porque el gobierno protege y cuida a su pueblo. Ahora entramos al periodo histórico conocido como el Milagro Mexicano. Aquí van a seguir las políticas el estado de bienestar con Manuel Ávila Camacho y con la fundación del IMSS. El modelo de sustitución de importaciones nace al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Miguel Alemán trata de sustituir los artículos manufacturados en el extranjero por artículos fabricados en el país, con la finalidad de aprovechar nuestro capital. Comenzamos a ver cierres en las fronteras para proteger la industria en el país. Dentro del milagro mexicano también encontramos en la política del desarrollo estabilizador, con su representante Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, donde van a tratar de estabilizar la política, de ahí su nombre, y tratar de no enfocarse en el comercio exterior, o sea, no exportar, igual que en el modelo anterior, para así conseguir que el comercio nacional se estabilice y fortalezca. De 1970 a 1982, Luis Echeverría y José López Portillo eran presidentes que estudiaron economía y que por lo tanto se esperaban grandes resultados para el país y desgraciadamente fueron de los peores. Se implementan dos modelos económicos, el desarrollo compartido por Luis Echeverría y posteriormente el desarrollo acelerado de López Portillo. En el desarrollo económico compartido, que inició con la llegada de Luis Echeverría al poder, se buscaba satisfacer las necesidades de los trabajadores, sin afectar los intereses financieros de las empresas, compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Aquí se vivió una crisis económica en México, disminuyendo el crecimiento en un 6%. De igual manera, se mostró un crecimiento de la población y mala administración del sistema agropecuario. Por último, hubo un aumento de inflación, se devaluó el peso y creció la deuda externa. Aquí sucedió la desgarradora masacre de Tlatelolco, que dañó seriamente la legitimidad del gobierno mexicano. López Portillo entra al poder, pero el país seguía en crisis y se le ocurre el modelo de desarrollo acelerado. Consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Algo importante de este periodo es que se encontraron yacimientos petroleros y la venta de este permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterable el valor del peso mexicano de 1977 a 1980. La situación mejoraba, el gobierno y las industriales conseguían más ganancias, pero invirtieron el dinero en lugar de pagar la deuda externa. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, México abandona sus modelos económicos anteriores y adopta el neoliberal. Pretendía limitar la intervención del Estado en asuntos económicos y jurídicos, basado en la doctrina capitalista. Busca el desarrollo y un bienestar a gran escala. Miguel de la Madrid busca privatizar y vender empresas paraestatales y Salinas de Gortari veía las parcelas de los campesinos como empresas. Veía un problema en ellos ya que los dueños no aprovechaban los terrenos
y este reformaría el artículo 27 con el propósito de cancelar el reparto agrario y acelerar la venta de tierras ejidales y comunales a libre mercado. También de desmantelar y privatizar de instituciones de crédito y sector agropecuario. Retira subsidios y precios a los productos agropecuarios. Todo esto ocasionó que a los campesinos pobres se les considerara improductivos. Por último, el Tratado de Libre Comercio. De 1994 al 2000, Ernesto Zedillo continuó con el neoliberalismo, modifica el artículo 28 para permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación de vía satélite y los ferrocarriles, crea las Afores, se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica.